Un saludo afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio de Verdad Adventista. Iniciamos el estudio de la lección número 4 programada para el sábado 22 de octubre, la esperanza del Antiguo Testamento. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreos capítulo 11, versos 17 y 19. El Antiguo Testamento presenta la expresión de los anhelos y de la esperanza de los personajes importantes dentro de la historia humana y de la redención acerca de la vida eterna. Eclesiastés 3:11, Salomón escribió en la eternidad en el corazón humano, porque todos deseamos postergar la existencia temporal y anhelamos eternidad. En Éxodo 3, verso 6, encontramos el evento de cuando Cristo se presenta ante Moisés en la zarza ardiendo y le da un mensaje como su carta de presentación diciéndole: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aquí le menciona los nombres de los patriarcas. Dios los tiene presentes, ha estimado sus vidas, pero lo más importante de esta declaración es la aclaración que Cristo hizo, refiriéndose a ese evento en Lucas 20, 37 al 38, cuando dijo: pero en cuanto a que los muertos resucitan, Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando el Señor dijo: yo soy el Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos, pues para Él todos viven. Nuestro versículo de memoria nos presenta el drama de Abraham e Isaac, cuando el patriarca enfrenta la prueba de su fe, ante la petición divina de ofrecer a su hijo único en holocausto. Vemos su admirable disposición a entregar a Isaac, pero superior es su confianza en que Dios tiene el control sobre la vida y la muerte. Él dijo a sus acompañantes: yo y el muchacho subiremos al Moriah, adoraremos y luego volveremos. Él sabía que en el holocausto la víctima se quemaba delante de la presencia de Dios por completo. El cuerpo de su hijo sería incinerado, pero creía con firmeza que Dios podía devolverlo a la vida, a Isaac con un cuerpo nuevo por resurrección. Y esta convicción implica una resurrección final, donde Dios proveerá un cuerpo nuevo creado al devolvernos la existencia. Esto fortalece la esperanza de quienes han perdido seres amados por la muerte y provee también consuelo en nuestra espera de la restauración final de todas las cosas que el Señor ha prometido. En este estudio trataremos las declaraciones que hicieron los personajes del Antiguo Testamento: Job, el rey David, los salmistas y el profeta Isaías y Daniel. Comencemos con la primera. Job: yo sé que mi Redentor vive, y he de ver al Señor en mi carne. Esta cita es tomada de Job capítulo 19 del 25 al 27. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estas palabras fueron dichas por un hombre a la vista de Dios como perfecto, recto y temeroso, apartado del mal. Job 1:1. En su libro se presenta el drama de su dolor ante la pérdida de todos sus bienes, familia y salud. Y también vemos que no negó a Dios, sino que lo reconoce como su Redentor viviente y retuvo su integridad en medio de sus penurias. Su confianza era inquebrantable. En Job 13:15 él menciona: aunque él me matare, aún en él esperaré, pensando en que su vida pronto terminaría, pero a la vez creyendo que la muerte no era el final de todo, que seguía el día en que se levantaría del polvo y vería a Dios su Redentor viviente. Una indudable confesión de fe acerca de la resurrección. En el conflicto cósmico, Job se encontraba en medio de una disputa entre Dios y Satanás. El carácter de Dios sería puesto en tela de juicio a través de las respuestas que Job diera ante el universo no caído. Sin lugar a dudas, sus palabras inspiran a quienes son sacudidos en momentos difíciles y pruebas acerca de la esperanza que tenemos en Dios
no solo para este siglo, sino también para la eternidad. Continuamos con David y los salmistas, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Salmo 49, versículo 15. Al igual que Job, el salmista se refiere a Dios como su redentor y menciona también la esperanza de la resurrección que le liberará del Seol o del sepulcro, hebreo Seol o griego Hades. La Biblia presenta el aguijón del pecado que es la muerte. 1 Corintios 15, 56. Esa muerte que pasó a todos los hombres por causa del pecado. Ezequiel 18:4, Romanos 5:12. Y luego, en el Salmo 49, el salmista presenta la vana confianza en las cosas terrenales, porque nada llevamos a la tumba. Y solo la esperanza de salvación y de vida eterna se puede lograr en Cristo, que es la única garantía. El Salmo 49 indica en su introducción un mensaje universal para toda la humanidad, todas las generaciones, sin distinción de clase, nivel económico o ningún otro rango. Nadie escapará del poder de la muerte. En los versos 5 al 13, él exhorta a ricos y a pobres. Al rico para que no aproveche su ventaja en contra de los pobres, y al pobre para que no cifre como el rico en los bienes su esperanza, porque la vida es fugaz, y por lo tanto no deben de envidiarlos. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Job capítulo 7, verso 7. La riqueza no pueden comprar un segundo más de vida. Al morir los ricos serán reducidos al mismo nivel de los pobres. Y aquí podemos ver lo fugaz de la existencia humana. En el verso 14 al 20 se contrasta el fin de los impíos y el de los justos. Los justos van a la tumba con esperanza de vida eterna. Dios redimirá mi vida del poder del Seol, Salmo 49, 15. El salmista personifica la muerte y el sepulcro como enemigos derrotados de la mano del Seol. Lo redimiré, Oseas 13, 14. Dios redimirá de la muerte y los resucitará para luego llevarlos al cielo. La prosperidad y las ventajas temporales por los que muchos son alabados en este mundo no son garantía de éxito final. Es difícil aceptar esta realidad, pero los justos, fieles, más allá de la muerte y del sepulcro, tienen una esperanza incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos. Primera de Pedro 1:4. Continuamos con David. Volverás a darme vida y me levantarás de los abismos de la tierra. Esta cita está en el Salmo 71, versículo 20. El rey David destaca que Dios ha sido su fortaleza desde el vientre de su madre. En su etapa de fuerza viril estuvo con él y con mayor razón ahora le pide que le apoye cuando las fuerzas físicas le acosen en su debilidad por causa de la vejez a un paso de la muerte. Salmo 71, verso 3, verso 9, verso 12 y verso 20. David usa la metáfora de los abismos de la tierra para representar sus episodios de depresión y de sufrimiento cuando sintió como que si la tierra lo tragase. Y recuerda que Dios le libró en el pasado y lo puso en un lugar seguro. Salmo 40 del 1 al 3. Recuerda las victorias pasadas y tiene fe y confianza en las victorias futuras. Referente al Salmo 71, verso 20-21, la Biblia de Estudio de la Universidad de Andrews indica que el término levantarás de los abismos indica la esperanza de la resurrección y de la vida eterna también. Sea cual fuera nuestra situación, Dios está presente hoy como lo fue en el pasado. No ha cambiado y pronto pasará la leve tribulación momentánea y nos encontraremos en el eterno peso de la gloria que está reservado por nuestro Salvador. Segunda de Corintios 4:17. Continuamos con Isaías, tus muertos vivirán. Esta cita está en Isaías 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos.
Isaías compara la vida humana como la flor del campo que embellece en la mañana, pero sale el sol y luego pierde sus encantos y se marchita y se seca. Isaías 48. Pero también presenta la gracia divina disponible para todos los seres humanos. Isaías 55:1. Una promesa que incluye aún a los gentiles que abracen su pacto guardando su sábado. Isaías 56, versos 6 y 7. Pero los que rechacen la gracia morirán como los egipcios murieron en el Mar Rojo y como los asirios comandados con Sennacherib. Isaías 26:14 dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, porque los castigaste y destruiste y deshiciste su recuerdo. Los malvados seguirán muertos y no volverán a vivir hasta pasados los 1000 años, donde resucitarán para condenación y sufrirán la segunda muerte. Apocalipsis 25 y 21:8, en ocasión en que serán destruidos por completo y no se les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4, verso 1. Pero en cambio los justos, Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Ellos resucitarán para esperanza de vida eterna. Juan 5:29. Y serán liberados del poder del enemigo, de Satanás, del sepulcro y de la muerte. Isaías continúa diciendo, Dios destruirá a la muerte para siempre, y enjugará toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Isaías 25:8. La resurrección final reunirá a todos los justos de todas las épocas que murieron en Cristo. Si no hubiéramos aceptado a Cristo como Salvador personal, no tendríamos esa esperanza, ni seguridad, y creeríamos que con la muerte temporal se acababa todo. Pero la Biblia es clara, nos dice que valemos tanto a la vista de Dios que Cristo derramó su sangre preciosa para redimirnos de toda maldad y darnos herencia con los santificados. Tito 2:14, Hechos 26:19. Continuamos con Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Daniel 12:2. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El Evangelio de Juan nos presenta el suceso cuando Cristo se hizo presente al funeral de su amigo Lázaro de Betania. Sus hermanas María y Marta creían en la resurrección por las palabras que Marta dijo a Jesús. Yo sé que resucitará en el día postrero, Juan 11:24. Sin embargo, Cristo decidió resucitarlo al cuarto día de su funeral, Juan 11 del 38 al 44. Así como hizo otros milagros, como resucitar al hijo de la viuda de Naín y a la hija de Jairo. Este tipo de resurrecciones se clasifican en temporales o transitorias, ya que todos ellos volvieron a morir. Pablo en Hebreos 11:35 hace una diferencia entre esta resurrección temporal y la que tendrán aquellos para la eternidad en ocasión de la segunda venida de Cristo. Primera Tesalonicenses 4:16-17. La Biblia presenta la resurrección general de justos e injustos en Juan 5:28-29 y en Apocalipsis 20 del 4 al 6 se define que los justos participan de la primera resurrección al inicio del milenio y a su final los impíos de la segunda resurrección para ser totalmente destruidos. Apocalipsis 20, 14, 15. En este versículo de memoria de Daniel 12:2 se presenta una categoría diferente a las anteriores, las resurrecciones especiales de justos e injustos. Al estudiar este tema debemos de estudiar varias cosas importantes. ¿Qué significa el término en aquel tiempo se levantará Miguel? Este tiempo es en el contexto el de Daniel 11, 41 al 45, un tiempo de angustia previo al que describe Daniel 12:1. En ese tiempo el pueblo de Dios será perseguido y martirizado por dar el fuerte pregón del tercer ángel, con un énfasis especial en la inminente segunda venida de Cristo. Apocalipsis 14 del 6 al 13. En Primeros Escritos, página 85, el espíritu de profecía aclara que no se refiere al tiempo en que caerán las plagas,
sino a un corto tiempo antes de que caigan, mientras Cristo aún está en el santuario, y que en ese tiempo se predicará la voz fuerte del mensaje del tercer ángel y los santos recibirán la lluvia tardía para ser sostenidos en el plazo de las 7 postreras plagas. Añade, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y de los pueblos para salvar sus vidas, y otros soportarán el martirio por amor de Cristo al levantarse en defensa de la verdad. Mensajes Selectos, tomo 3, página 453. Ahora debemos de ver la identidad de Miguel, que significa quién es como Dios. En Apocalipsis 12 del 7 al 11, Miguel derrota a Satanás en el cielo y los expulsa y los arroja a la tierra. El único que ha derrotado, según la Biblia, a Satanás en el cielo y en la tierra es Jesucristo. Y primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Otra evidencia está en Judas versículo 9. Miguel es presentado como un arcángel que resucita a Moisés y reprendiendo al diablo. En 1 Tesalonicenses 4:16, Pablo dice que Cristo en su segunda venida viene con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios para salvar a su pueblo. También en Daniel 12:1 se presenta a Miguel como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y en Isaías capítulo 9, verso 6, se nos dice, entre otras cosas, que Cristo tiene el principado sobre su hombro. Y en Daniel 9:25, Él es el Mesías príncipe. Como podemos ver, la identidad de Miguel es la de Cristo. Ahora, ¿qué sucederá cuando Miguel se levante? Miguel actualmente, en su calidad de gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, está sentado, según Hebreos 4:16, en un trono llamado trono de la gracia, y se levantará de él, aludiendo al final de sus oficios en el santuario celestial, al ponerle fin al llamado tiempo de la gracia. Cuando haya terminado la gracia, él se sentará en otro trono, que Mateo 25:31 describe como el trono de la gloria, y lo hará en ocasión de su segundo advenimiento. Queda claro entonces la alusión al cierre del tiempo de la gracia cuando Miguel se levanta. Y el propósito de levantarse y sentarse en el trono de la gloria es para libertar a los hijos de su pueblo cuyos nombres al cierre de la gracia están escritos en el libro de la vida, Daniel 12:1. Ahora veamos ese tiempo de angustia cual nunca lo fue desde que hubo gente hasta entonces, Daniel 12:1. Este tiempo es descrito en los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis como el derramamiento de los juicios de las 7 plagas postreras, de misericordia. Y entre los eventos de la última plaga se efectuará la segunda venida de Cristo. Primeros Escritos 280 dice, era imposible que fueran derramadas las plagas mientras Jesús oficiara en el santuario, pero al terminar su obra allí y cesar la intercesión, nada detiene la ira de Dios que cae furiosa sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. Ya teniendo claro lo anterior, ahora veamos nuestro texto, Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí se habla de 2 tipos de resurrecciones, la de justos e injustos, pero de carácter especial, porque no serán en el momento preciso de la segunda venida de Cristo, sino al cierre del tiempo de la gracia. Apocalipsis 14:12 presenta la conclusión de la predicación del mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero luego añade, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los que mueren en el Señor. Estos bienaventurados son los que durmieron en la esperanza de la predicación del mensaje del tercer ángel. La época del inicio de este mensaje fue al final del período pronosticado en Daniel 8:14, al final de los 2300 días proféticos, que señalaron el año de 1844. El inicio del juicio investigador, cuya hora de su juicio
en Apocalipsis 14:7 es anunciada como que ha llegado. En base a todo lo anterior, los muertos que han dormido en la esperanza del mensaje del tercer ángel resucitarán para vida eterna. Daniel 12, verso 2. Pero ahora explicaremos el caso de la resurrección especial de los injustos. Apocalipsis 1:7 dice que resucitarán para vergüenza. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Muchos de ellos traspasaron a Cristo en el Sanedrín cuando lo acusaron y lo condenaron a la muerte vergonzosa del Calvario, en la cruz. Pero otros en los tiempos posteriores se unieron en su calidad de enemigos de Cristo, de su palabra y de su pueblo. Todos ellos serán prácticamente participantes de esta segunda resurrección especial de impíos. Y podemos recordar aquellas palabras de Cristo en Marcos 14:62 cuando dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Palabras que aún no se han cumplido, pero cuando Cristo aparezca tendrán fiel cumplimiento en esa resurrección especial de impíos que acompañarán a los que le traspasaron. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetuas. Daniel 12:2. Todos los que durmieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba y oyen el pacto de paz que Dios hace con los que han guardado su ley. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de su agonía, y los oponentes más violentos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para contemplarle en su gloria y ver el honor conferido a los fieles y obedientes. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 694 y 695. Aplicaciones pertinentes. Los más encumbrados de la hueste redimida, que estarán vestidos de blanco delante del trono de Dios y del Cordero, habrán conocido el conflicto necesario para vencer, porque habrán pasado por la gran tribulación. Los que hayan cedido a las circunstancias en vez de empeñarse en este conflicto no sabrán cómo subsistir en aquel día, cuando la angustia domine a toda alma y cuando si Noé, Job y Daniel estuviesen en la tierra, no salvarían ni a hijo ni a hija, pues cada uno habría de librar su alma por su propia justicia. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 199. Cuando la depresión se apodera del alma, eso no es evidencia de que Dios haya cambiado. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es posible estar seguro del favor divino cuando se es capaz de sentir los rayos del sol de justicia. Pero si las nubes envuelven el alma, no debemos de creer que hemos sido abandonados. Atesoremos las lecciones que proporciona su amor. Que nuestra fe sea como la de Job, que podamos decir: aunque Él me mate, en Él esperaré. Aferrémonos de las promesas del Padre Celestial y recordemos la forma como nos trata, porque todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 141. No transcurrirá mucho tiempo antes de que veamos a aquel en quien ciframos nuestras esperanzas de vida eterna, y en su presencia todas las pruebas y sufrimientos de esta vida serán como nada. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Alzad los ojos, sí, alzad los ojos y permitid que vuestra fe aumente de continuo. Dejad que esta fe os guíe a lo largo de la senda estrecha, que pasando por las puertas de la ciudad de Dios nos lleve al gran más allá, al amplio e ilimitado futuro de gloria destinado a los redimidos. Por lo tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Consejo para la Iglesia, página 652. Como he participado en todo paso del avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia del pasado puedo decir: alabado sea Dios.
Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Notas biográficas de Elena de White, página 216. Les deseo un feliz sábado en la presencia del Señor.